Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a esta conferencia magistral sobre el impacto del cambio climático antes y durante la pandemia. Hoy nos acompaña la doctora Milixa Franciscovic Ingunza, doctora en Derecho, magíster y abogada por la Universidad de San Martín de Porres, docente ordinaria de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. Dicta los cursos de Derecho Ambiental y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho, responsable académica del Círculo de Estudios en Ambiente y Desarrollo Sostenible, CEADES, Derecho UNIFE, autora de libros de Derecho Ambiental y Derecho Minero. Es un placer contar con usted, doctora. Muy buenas noches y les damos el pase para que puedan comenzar con esta ponencia. Muchísimas gracias, Lorena. En primer lugar, deseo agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por invitarme para que en la noche de hoy pueda compartir con ustedes la información que he obtenido acerca del tema que se me ha encomendado. Espero que sea bastante útil y muy útil para ustedes dicha información y que en el caso pertinente puedan también emplearla o aplicarla. Muy bien. Vamos a comenzar entonces a compartir unas diapositivas que las he elaborado para que puedan ser comprendidas por todos ustedes. Muy bien, vamos a compartir. Bien. Lorena, si fueras tan gentil, tú me avisas y... Lorena, perdón, acá me sale, reunión se está grabando, ¿qué hago? Doctora, es solo darle clip en aceptar y listo. Y sí se visualiza lo que son las diapositivas. Ya, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Lorena, nada más para poder hacer una precisión. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora, se escucha perfectamente y se visualiza bien las diapositivas. Tal vez sí les podría hacer la presentación completa de las diapositivas. Así. Así, ¿verdad? Bien. Muy bien. Sí, doctora. Gracias. Estimados participantes, el tema que se me ha encomendado compartir con ustedes el día de hoy se titula El cambio climático antes y durante la pandemia. He tratado de desarrollar esta temática y para ello vi por conveniente comenzar planteando la siguiente interrogante. Entonces, como ustedes van a ver aquí en el PPT, van a advertir alguna información que hemos obtenido que es muy rigurosa y por ello que he tenido que mantener la misma al pie de la letra para que pueda también ser comprendida por todas ustedes o por todos ustedes. Entonces, ¿cuál va a ser la interrogante que va a permitir que ustedes puedan comprender la temática? La pregunta es la siguiente. Es una pregunta que va a ayudar que todas ustedes comprendan de manera detallada algunos conceptos que quiero impartir y compartir con todos ustedes. Es la siguiente. Existe una relación entre la pandemia y el COVID-19. Existe una relación entre la pandemia provocada por el COVID-19 y el cambio climático. Esa sería la
pregunta. En segundo lugar, quería señalar lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la presente conferencia? Estimados participantes, en primer lugar, el objetivo es presentarles a todos ustedes empleando un lenguaje de fácil acceso, de fácil comprensión, la información obtenida respecto a esta relación existente entre la pandemia y el cambio climático. Hemos tratado de evitar emplear términos y conceptos técnicos. ¿Con qué finalidad? Con el propósito de que, culminando esta conferencia, ustedes puedan tener un conocimiento mucho más certero de la real y grave amenaza que constituye la crisis climática para la supervivencia del ser humano en la Tierra. Y de esa manera, luego de que ustedes puedan salir de esta conferencia comprendiendo esta importante y dramática premisa, podamos, y digo podamos, incluyo definitivamente, asumir un compromiso para mejorar nuestra relación con la naturaleza. Es por eso que la información que hemos obtenido va a ser útil no solamente para los abogados, sino va a ser útil para todo el público en general. No solamente quisiera que esta información culmine con el hecho de que ustedes reciban nuestros nuevos conceptos, estas ideas que nosotros definitivamente hemos tenido que hurgar, hemos tenido que obtener de estudiosos, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. No solo les decía, mi objetivo es que ustedes reciban información y estén obteniéndola de manera pasiva, sino que si es posible, esta información la puedan convertir en estudio y puedan adquirirla como un conocimiento nuevo. Muy bien. Definitivamente tengo que partir por señalarles, estimados participantes, que el estudio de carácter científico y riguroso del clima y las variaciones del clima es competencia de los profesionales que se les denomina los científicos del clima, o también es abordado por esta disciplina que es la climatología. Nosotros vamos a hacer un abordaje o un estudio desde la mirada, desde la perspectiva de las ciencias sociales, pero no podemos obviar, no podemos evitar tener que auxiliarnos de las disciplinas que son y que están íntimamente vinculadas con el conocimiento del cambio climático. Pero siempre nuestra mirada, nuestra óptica, va a ser una mirada y una perspectiva desde las ciencias sociales. Por eso es que la temática del cambio climático, además de ser amplia, compleja y multidisciplinaria, la temática del cambio climático es abordado tanto por los científicos naturales como lo que también se denomina los científicos sociales. Hay una interrelación entre los conocimientos de estas dos áreas de especialización, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Muy bien, vayamos ahora sí con la introducción. Vamos en primer lugar a comenzar por señalar que fue precisamente en la década de los años 70 del siglo pasado que los científicos
como resultado de la observación, de la comparación, de la predicción, en el estudio que realizaron sobre el clima, sobre la evolución del mismo, sobre sus variaciones, pusieron en evidencia una serie de problemas ambientales que tenían como origen la actividad humana. Problemas ambientales definitivamente que afectaban a toda la humanidad. Problemas ambientales que trascendían y traspasaban las fronteras de los estados. Existe un documento muy importante que se publicó en el año de 1972. Este documento lleva por título Límites al crecimiento. Tuvo una muy buena acogida por parte de diferentes estados. Se tradujo casi aproximadamente en más de 30 idiomas y se constituyó en un bestseller de esa época. Se publicó en 1972. Este libro se titula Límites al crecimiento. Fue elaborado por los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bien, entonces, lo importante es que ya a partir de estos años ya se señalaba que el origen de los problemas ambientales, ahora después voy a decirle cuáles problemas ambientales, pues era responsabilidad de la actividad del hombre. Es importante también proporcionarles esta información. En el año de 1988 se va a establecer un organismo por iniciativa de un programa de la ONU, por iniciativa de la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, con el propósito de ofrecer a todos los estados, a toda la comunidad internacional, un estudio científico riguroso del cambio climático. Es un organismo entonces que fue creado en el año de 1988. Este organismo se denomina el IPCC por sus siglas en inglés y en su traducción tenemos que señalar que este es el organismo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Es el IPCC. Va a cumplir un rol muy importante este organismo. Este organismo va a emitir informes muy técnicos. Pero ¿cuál es uno de los principales? El primer informe fue elaborado en el año de 1990. En ese informe, perdón un ratito que quiero mover acá mi mouse, no puedo. A ver. En ese informe se sostenía que el calentamiento global de la Tierra era real, era un fenómeno real. Y se solicitaba a todos los estados que puedan adoptar medidas para evitarlo. ¿Por qué les digo que esta afirmación es importante? Porque se sostenía que el origen o las causas del cambio climático eran eminentemente causas de carácter natural. Se determinó entonces en este informe en 1990 que las causas del cambio climático atendían tanto a fuentes naturales, por ejemplo, exhalaciones volcánicas, como también a fuentes de origen humano. Posteriormente, en el año del 2007, se publica el cuarto informe. En el cuarto informe
Discúlpenme que he estado sin anteojos y acabo de darme cuenta que algo en realidad estaba faltándome. Ahora sí, muy bien. Posteriormente, en el cuarto informe, que se publicó en el año 2007, se estableció lo siguiente. Existe evidencia de que las causas del cambio climático tienen origen antropogénico. Doctora, ¿qué significa esto? Pues se va a establecer la certeza de la relación entre la actividad humana y el cambio climático. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, en uno de los primeros informes que se elaboró en 1990, se señalaba que las causas del cambio climático atendían tanto a fuentes o a causas naturales como a, eh, al resultado de la actividad del hombre. En el año 2007 se señala que existen evidencias, son evidencias científicas, de que las causas del cambio climático no solamente se atribuyen a causas naturales, sino también las causas del cambio climático se atribuyen a la actividad humana. Muy bien. Aquí, ¿cuáles son esas causas naturales por las cuales se atribuye el calentamiento atmosférico del planeta? Pues podríamos mencionar que son las exhalaciones volcánicas, las actividades solares. Ya en el año 2007, por primera vez, con evidencia científica por parte del IPCC, de este organismo gubernamental de expertos sobre el cambio climático, se señala que no son solamente las causas naturales las únicas responsables del calentamiento del planeta. Sin embargo, fíjense ustedes, en el año 2014, en el quinto informe que también va a elaborar el IPCC, se señala lo siguiente. Dice así, no es novedad la relación entre la actividad humana y el cambio climático. La novedad radica en la certeza científica de que el 95 a 100% de las causas del cambio climático se deben exclusivamente a la actividad humana. Esto es, y lo voy a reiterar porque es sumamente relevante que ustedes puedan anotarlo en cualquier documento que tengan, como siempre les digo a mis estudiantes, para que no solamente en esta conferencia, pues las informaciones que uno le proporcione, pues pasen por un oído y salgan por el otro, sino que pueda ser útil realmente. Fíjense ustedes, quiere decir entonces que en el año 2014 se estableció que existe certeza científica de que el 95 a 100% de las causas del cambio climático se deben de manera exclusiva a la actividad humana. Y definitivamente en este informe, por parte de este organismo, que no genera ningún carácter vinculante con los estados, sino puede plantear soluciones o recomendaciones, pero va a depender de cada estado que adopten las medidas pertinentes para poder afrontar esta amenaza real que ponía en peligro la existencia y que pone en peligro la existencia, la subsistencia de la especie humana en el planeta. Los estudios científicos sostienen que está comprobado, fíjense ustedes, que desde el año 1950 por decenios, el aumento, el incremento, se sostiene esto, de estas sustancias que van a
llegar directamente a la atmósfera, esta concentración de sustancias que se conocen como los gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero que son el resultado de la quema de combustibles fósiles. Posiblemente los que no son abogados lo podrían explicar mejor que yo, los biólogos, por supuesto, que el incremento o el aumento acelerado, es decir, la mayor concentración de estas sustancias, de estos gases denominados de efecto invernadero, que llegan a la atmósfera, dice usted, y obviamente en los océanos, esta mayor concentración, ¿qué es lo que ha provocado? Un mayor calentamiento de la Tierra. En realidad, cuando yo revisaba un libro, decían que esta explicación es una explicación física y muy sencilla. Es decir, a una mayor concentración de sustancias que llegan directamente a la atmósfera, ¿por obra de quién? Por obra de la actividad del hombre. Y cuando hablamos de la actividad del hombre, hablamos de la actividad que puede ser individual, colectiva, las industrias, por ejemplo, pues a esa mayor concentración de esas sustancias que llegan a la atmósfera, ¿qué va a generar o qué va a provocar esa mayor concentración? Va a provocar un mayor calentamiento de la Tierra y de los océanos. Muy bien. Es importante también que ustedes sepan que el IPCC no es el organismo que elabora el estudio científico. Lo que hace el IPCC, pues va a recoger información de distintos científicos de distintas nacionalidades. Definitivamente, ¿sobre qué? Sobre el estado del clima, sobre la evolución del clima en nuestro planeta. Recoge dicha información, el IPCC lo va a sistematizar toda la información y luego va a presentar dicha información como informes. En las conclusiones del informe que hemos señalado del año 2014, se señala que hay evidencia de una gran cantidad de problemas ambientales que tienen como origen la actividad humana, como hace un momento acabamos de señalar. ¿Cuáles problemas ambientales, doctora? Problemas ambientales identificados como resultado de las actividades industriales y el desarrollo tecnológico. ¿No es así? Como, por ejemplo, problemas ambientales como la contaminación de todos los elementos, aire, agua, etcétera. Problemas ambientales, y aquí voy a pedirles que subrayen este problema ambiental sumamente importante porque tiene relación con la temática que vamos a abordar. Problemas ambientales como la pérdida de la diversidad biológica o biodiversidad. Cualquiera de estas dos expresiones es aceptada. Problemas ambientales como el calentamiento global, problemas ambientales como el crecimiento de la población, poblacional, problemas ambientales como el aprovechamiento y de manera insostenible, irracional de los recursos naturales. Definitivamente este aprovechamiento negligente, descuidado por parte del hombre de los recursos naturales, podemos advertirlo que se desarrolla teniendo como base la relación que tiene el hombre con la naturaleza. Como acá lo he señalado, una relación que ha sido irresponsable y donde el hombre ha creído siempre someterla o dominarla. Ahora bien, vamos acá a señalar cuáles son las consecuencias que generan estos problemas ambientales. No solamente se van a generar consecuencias puramente naturales, no solamente hay impactos naturales.
el cambio climático va a generar o va a provocar impactos de carácter social, de carácter geográfico, de carácter económico e inclusive. Fíjense, el aumento de temperatura o el calentamiento de la Tierra va a producir alteraciones en los regímenes de lluvia, ¿Y esto qué cosa es lo que ha provocado? Pues ha provocado lo que conocemos o lo que vienen a ser las inundaciones. ¿Por qué, doctora? Porque los periodos de lluvia se han prolongado en épocas y en regiones que no correspondía naturalmente que se produzca este fenómeno de lluvia. O puede suceder la otra situación, es que no ha llovido o no se han producido los regímenes de lluvia en otras regiones donde sí tenía que generarse o producirse. ¿Para qué, doctora? Para alimentar los cultivos. Y en esas regiones donde no ha habido los periodos de lluvia para poder alimentar los cultivos, han producido estas grandes sequías de carácter severo. ¿Esto qué ha generado? Estas sequías definitivamente ha generado lo que se conoce como la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque a través de estas sequías se está poniendo en riesgo la producción de alimentos de cientos de millones de personas. Alimentos como el arroz, trigo, soya. Definitivamente todo ello afectando las cosechas y provocando la escasez de los mismos, de los alimentos. Si no existe alimentos, pues ello va a conllevar a la desnutrición y obviamente después la consecuencia puede ser la muerte de las personas por falta de alimentos. Se va a acentuar con ello también la pobreza. Aquí les pongo entre comillas este dato que es importante conocer. Cabe señalar que en algunas partes, en algunas regiones del planeta, la gente actualmente puede inclusive sobrevivir con $1 o $2 por día, ¿no? Si se acentúa la pobreza, por ejemplo, y se pone en riesgo la producción de alimentos, pues esto, debido a la escasez de alimentos, va a obligar a las personas que tengan necesariamente que migrar de sus zonas de origen. ¿Por qué? Porque su medio natural se convierte hostil. ¿Por qué? Porque va a cambiar definitivamente su geografía. Entonces, esta situación va a obligar a que se produzca desplazamientos y migraciones de cientos y miles de personas a otros lugares. ¿Para qué? Para poder subsistir y poder encontrar definitivamente alimentos. Bien. También toda esta situación ha generado la pérdida o la escasez de agua para el consumo humano. Todo lo que acabamos de señalar entonces va a afectar la salud de millones de personas, acentuándose la proliferación de enfermedades en diversas regiones del planeta. Esto es consecuencia de el cambio climático. La manera en que se ha ido acentuando o acrecentando nuevas enfermedades. Por ejemplo, los cánceres a la piel, por ejemplo, las cataratas con la posibilidad de perder la visión,
Por ejemplo, y acá subrayo y enfatizo, las epidemias. Las epidemias como el dengue, la malaria y el cólera, ¿no? Por ejemplo. Pero también hoy día me comentaba un colega que el cambio climático, además de acentuar las enfermedades, además de eh, incrementar o generar nuevas enfermedades, también estaba afectando el, eh, el sistema nervioso e inclusive también estaban generándose muchas enfermedades de la mente, ¿no? Esto es importante tratar de luego, obviamente, de cotejarlo o verificarlo. Toda la información que les estoy proporcionando tienen su sustento en investigaciones de eh, importantes estudiosos. Entonces, como les dije hace un momento, podemos afirmar que las causas de estos impactos ocasionados por el cambio climático no solamente son impactos de carácter natural, sino que podemos advertir los impactos sociales y económicos que se han presentado debido al cambio climático que se ha ocasionado, vuelvo a repetir, como consecuencia de este aumento, de este incremento de estas sustancias que llegan directamente a la atmósfera y que va a generar estas sustancias por la industrialización y que va a provocar, una vez que llegan estas sustancias a la atmósfera, un mayor calentamiento del planeta. Ahora bien, ¿qué medidas ante esta situación, ante estas problemáticas, ante lo elaborado por este organismo que es el IPCC, ha adoptado la comunidad internacional? Dicen que teniendo como base estos informes del IPCC, es que las Naciones Unidas en el año de 1992, posiblemente ya muchos de ustedes conozcan, y los que no, pues esta es una información importante. Las Naciones Unidas convoca una conferencia para que se desarrolle en Río de Janeiro una conferencia sobre el medio ambiente y desarrollo en el año de 1992. Como resultado de esta conferencia se van a suscribir varios documentos internacionales. Uno de los tratados que se suscribió en esta conferencia fue justamente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Acá lo que estamos sosteniendo es lo siguiente, ¿no? Ese tratado ambiental, va a marcar un hito, va a marcar un antes y un después en el estudio de esta problemática ambiental que es el cambio climático. Claro, es una problemática ambiental global porque nos afecta a toda la humanidad en su conjunto. Pero definitivamente se han suscrito muchísimos más tratados, muchísimos más acuerdos, conferencia de las partes, las COP y otros aspectos ya que podrían ser materia de otra explicación. Sin embargo, perdón, de otra conferencia. Sin embargo, fue en París, en el año 2015, donde por primera vez se va a aprobar un documento que se le conoce como el Acuerdo de París, que va a pasar este documento a la historia. ¿Por qué? Porque se va a constituir en el primer acuerdo vinculante sobre el clima a nivel mundial. Cuando
empleamos la expresión vinculante, significa que los estados que se obligan con este tratado tienen necesariamente que cumplir con lo establecido en el mismo. Entonces, aquí sí va a tener un carácter vinculante este acuerdo que se denomina el Acuerdo de París. Por primera vez entonces se van a comprometer los estados a una acción global contra el cambio climático. ¿Qué cosa es cuál es el objeto de este acuerdo? Este acuerdo busca reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero de manera que la temperatura media del planeta a finales de este siglo quede, estamos tomándolo de manera literal, quede muy por debajo de los 2 grados centígrados, tratando inclusive de reducirlo, de limitarlo a 1.5 grados centígrados. Esto es lo que establece el Acuerdo de París, sobre todo respecto al objetivo. Esto es sumamente importante porque ya son los estados los que dentro de su normatividad son los encargados de dictar leyes, marcos sobre el cambio climático, políticas o estrategias o políticas de acción sobre el particular. Muy bien. Luego de estos datos que les acabo de proporcionar y que, como les dije hace un momentito, espero que no solamente constituya en una información que están recibiendo, sino también que puedan ustedes después analizarlo y estudiarlo. La pregunta central, la que ya nos conduce a la temática principal, es la siguiente. ¿Existe una relación entre la pandemia provocada por la COVID-19 y el cambio climático? ¿Hay un vínculo? ¿Hay una relación entre la pandemia y el cambio climático? Yo acá he comenzado, fíjense ustedes, este PPT señalando lo siguiente. Sí existe una relación. Vamos a ver entonces, ¿por qué estoy respondiendo de esta manera? Vamos a compartir con ustedes algunas conclusiones de estudios que han sido desarrollados por parte de científicos o también han sido divulgados dichos estudios y que van a explicar cómo se da y cómo se presenta esta vinculación entre la pandemia con el cambio climático. Fíjense ustedes, esta es una información reciente. En febrero de este año, un nuevo estudio se publicó en esta revista Science of the Total Environment, discúlpenme mi inglés, Ciencia del Medio Ambiente, este año 2021. ¿Qué concluye este estudio? Concluye lo siguiente. Concluye que el cambio climático puede haber sido un factor importante en los brotes de 2 virus, entre ellos el SARS-CoV-2, causante de la pandemia del COVID-19. Repito, el cambio climático puede haber sido un factor importante en el brote de estos 2 virus. ¿Qué dicen los investigadores? ¿Qué dicen los científicos? Los científicos dicen que estas emisiones de estas sustancias
denominadas gases de efecto invernadero, que son las causantes del calentamiento de la Tierra y el posterior cambio climático, durante el último siglo, fíjense ustedes, han hecho del sur de China un punto clave de acceso para los coronavirus transmitidos por murciélagos, obviamente, al hombre. ¿Qué sucede? Dice que el cambio climático ha inducido a que se pueda generar un hábitat amigable para que estos murciélagos puedan desarrollarse en esta zona sur de China. En concreto, acá les decimos que el estudio señala cambios a gran escala en el tipo de vegetación, específicamente en esta provincia de Yunnan, en el sur de China. Cambios a gran escala en el tipo de vegetación y en estas regiones vecinas de Myanmar y Laos. Bien. Acorde a la investigación formulada, sostienen estos científicos que el cambio climático es el responsable del aumento en esta zona, en el lado sur de China, de unas 40 especies de murciélagos que portan un centenar de nuevos coronavirus. De manera más específica, hay un doctor, Beyer, investigador de zoología en Cambridge, que él manifiesta que el cambio climático durante el último siglo ha hecho que el hábitat en la provincia, en la zona sur de China, sea adecuado para más especies de murciélagos. Y acá dan un dato, acá que también he seleccionado y que quiero compartir con ustedes, que señala que actualmente la población a escala global de murciélagos porta alrededor de 3.000 tipos diferentes de coronavirus. 3.000 tipos diferentes de coronavirus. Y cada especie de murciélago alberga un promedio de 2.7 coronavirus, la mayoría sin mostrar síntomas. De hecho, se estima que el 75% de las enfermedades nuevas emergentes que infectan a las personas provienen de los animales, ¿no? Eso es lo que ahora se le llama, a raíz de eso, es una nueva zoonosis, que lo voy a decir después para poder ser mucho más didáctica. Luego tenemos también, hace muy poco, un estudio de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, en el que señalaba, fíjense ustedes, ya se estaba anticipando que prevenir las pandemias a través de la lucha contra el cambio climático, prevenirlas es 100 veces más barato que enfrentar los brotes como el de la COVID-19. Este dato me pareció sumamente importante. María Neira. ¿Quién es María Neira? María Neira, la directora de Salud Pública de la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, un organismo especializado de la ONU, pues estableció de manera contundente lo siguiente, lo he dicho este año. Dice, el vínculo de la llegada de la pandemia a
las consecuencias del cambio climático y recordó que las epidemias de las últimas décadas, ya sea el SIDA, el ébola o el Zika, procedieron justamente de un salto de la salud animal a la salud humana. Entonces, ella establece un vínculo que existe entre la pandemia y las consecuencias del cambio climático. Pero esta doctora, esta médica, María Neira, que es la directora de Salud Pública del OMS, dice lo siguiente, literal. El huésped siempre es el mismo y siempre en condiciones ambientales de estrés, con deforestación, prácticas agrícolas muy intensivas, deterioro de la biodiversidad, comercialización de especies de animales salvajes sin que haya protección en su traslado. Todo ello ha contribuido a un incremento, a un aumento de enfermedades infecciosas. La médica afirma que la pandemia del coronavirus es una prueba más de la peligrosa relación entre los virus y las presiones que ejerce el ser humano al medio ambiente. Cuando se refiere a presiones es aquellas actividades del ser humano destinadas a deteriorar su biodiversidad. Desde Suiza, su oficina, Neira, esto lo estoy volviendo a señalar, Neira explica cómo estos virus del ébola, el SARS o el VIH han saltado pues de los animales a los humanos. ¿Después de qué dice? Este dato lo he puesto acá en negritas. Después de la destrucción de las selvas y de los bosques tropicales. Un divulgador científico manifiesta lo siguiente, él es David Quammen, él también está aquí lo que sostiene en forma literal, dice así, cortamos árboles, matamos animales o los encerramos en jaulas y los enviamos a mercados. Desequilibramos los ecosistemas y liberamos los virus de su huésped original. Cuando todo esto ocurre, buscan un nuevo organismo y a menudo nosotros estamos ahí. Esto es lo que sostiene este divulgador científico. Quiere decir entonces que los científicos han señalado que podría, fíjense, yo estoy acá empleando esta expresión porque no tiene un carácter definitivo, sino digo, estoy señalando, ¿no? Podría atribuírsele al cambio climático la causa de la COVID-19. Podría. Debido a que, ya esta es una conclusión que podríamos sostener, debido a uno de los problemas ambientales que hemos señalado, como es la pérdida o el deterioro de la biodiversidad o diversidad biológica. ¿Qué cosa es la biodiversidad? Pues de manera muy sencilla, porque no somos biólogos, la biodiversidad es la variedad de vida, ¿no? En la Tierra, la variedad de formas de vida de las especies que existen en la Tierra. Muy bien. Entonces, si se deteriora por parte del hombre la biodiversidad, si se deteriora, pues dicho deterioro, ¿qué cosa es lo que va a originar? Pues que los ecosistemas se alteren. ¿Qué cosa es un ecosistema, doctora? Los ecosistemas, fíjense, de la misma expresión podemos deducir,
viene a ser el sistema de vida, ¿no?, de determinadas especies. El lago X, el río X, donde existen determinadas especies donde se desarrollan, donde pueden desarrollarse saludablemente, naturalmente. Entonces, a un deterioro de la diversidad biológica por parte del hombre, ese deterioro que va a provocar la alteración de los ecosistemas. Y ello es lo que se considera la causa de la expansión de los virus y las enfermedades infecciosas. Voy a repetir esta idea porque quiero que algunas de mis estudiantes puedan captarla mejor. Hemos señalado entonces que sí, de acuerdo a la información proporcionada, podría, de acuerdo a los científicos, atribuírsele al cambio climático la causa de la epidemia provocada por el COVID-19. ¿Debido a qué? Debido a uno de los problemas ambientales que hemos señalado. Hemos hablado del cambio climático, hemos hablado de la contaminación de todos los elementos de la naturaleza, pero también hemos hablado de este problema ambiental, que es la pérdida o el deterioro ¿de qué? De nuestra biodiversidad. Ya hemos dicho lo que es la biodiversidad. Este deterioro de la biodiversidad ocasionado o causado por el hombre es el que va a generar ¿qué cosa? Que se alteren los ecosistemas, los sistemas de vida de estas especies. Y se considera como resultado de ello esta alteración de ecosistemas la causa de la expansión de virus y de enfermedades infecciosas. De una manera sencilla, muchas especies actúan como huéspedes de virus, ¿no es cierto? Por ejemplo, los murciélagos son huéspedes de virus que ni siquiera conocemos aún. Ahora hemos visto los cientos de especies, ¿no es cierto?, de virus que pueden existir en los cientos de especies de murciélagos. Y eso sucede cuando se va a producir un deterioro de la biodiversidad, provocando la alteración de los ecosistemas, facilitando ¿qué cosa? Facilitando que esos virus salten, ¿no?, al ser humano. Facilitando entonces que esos virus salten al ser humano. Acá hay otra investigación desarrollada en el año 2015 que me pareció sumamente importante. Claro, este es un libro sobre biodiversidad. Fue elaborado por más de 300 científicos de todas partes del mundo que fueron convocados, países altamente industrializados como países del tercer mundo. Y fueron convocados por un centro de salud y medio ambiente en la Facultad de Medicina de Harvard. ¿Qué cosa fue lo que me pareció importante que podríamos señalar respecto a la temática? Pues que estos científicos manifiestan que se le ha dado, ¿por parte de quién? Por parte de la ciencia, se le ha dado muy poca atención a la relación entre biodiversidad y salud humana. ¿Por qué? Porque se desconoce que la salud de nosotros, los seres humanos, depende de la salud de otras especies. ¿Y de qué? Del funcionamiento natural o saludable de los ecosistemas de dichas especies. Es decir, si se perturban los ecosistemas de esas especies, mayor definitivamente será la pérdida de las mismas. ¿Y eso a quién va a afectar? Pues va a afectar a nosotros, a nuestra salud. Nosotros no podríamos subsistir sin aquellos servicios que nos provee la biodiversidad. Por ejemplo, ¿no?, de manera muy simple aquí lo estoy señalando. Por ejemplo, las medicinas, los fármacos, los analgésicos, derivados ¿de dónde? De las plantas, de los animales, de los
microbios. Sucede que estudios, por ejemplo, que están destinados a ofrecer la cura de alguna enfermedad o el tratamiento de alguna enfermedad, debido a nuestro actuar, no se ha podido continuar con ese estudio. ¿Por qué? Porque se ha producido la extinción de dichas especies, animales, microbios o plantas, que especies de donde se podía obtener sustancias para poder ya sea elaborar qué cosa, elaborar estos medicamentos, estos analgésicos, eh, estos analgésicos necesarios e importantes para el ser humano, para todos nosotros. Está comprobado entonces que somos nosotros los que con nuestro actuar irresponsable, desmesurado, inconsciente, negligente, pues hemos degradado, hemos deteriorado nuestra biodiversidad. En este libro, que se publicó en el año 2015, pude transcribir este pequeño párrafo que me pareció sumamente importante. Dice, una vez que un gen, una especie, una población, un ecosistema se pierde, se va para siempre. Se va para siempre. En este libro sobre biodiversidad, que definitivamente es mejor comprendido por parte de los biólogos, ¿no es cierto? Pues en este libro van a tomar como referencia uno de los informes del IPCC, justamente uno de los informes a los que hicimos referencia anteriormente. Y señalan lo siguiente, señalan que en el informe del IPCC se indica que el cambio climático, obviamente cuando hablamos del cambio climático estamos hablando del cambio provocado por el hombre, ¿no? Cuando hemos dado la información, creo que no hice esa atingencia. Cambios climáticos, variaciones del clima han existido desde que existe definitivamente el planeta, ¿no? Pero acá cuando nos referimos a este estudio del cambio climático, estamos hablando de un cambio climático, el cambio provocado por el ser humano, el cambio climático inducido por el ser humano. Se señalan por parte de estos estudios, entonces retomando, que el cambio climático causado por el hombre provocará la desaparición, y está provocando la desaparición de algunos ecosistemas naturales en regiones, en zonas particulares del planeta. Sostienen en este informe del IPCC, que a su vez es recogido por estos estudiosos que elaboraron este libro sobre biodiversidad, se sostiene que los servicios de ecosistemas que se esperan se perderán, serán muy costosos o van a ser prácticamente imposibles de reemplazar. ¿Qué cosa? Los ecosistemas que se van a alterar como consecuencia. No se olviden esta idea principal del deterioro de la biodiversidad. Muy bien. Afirman que el cambio climático ha provocado, entre otros problemas ambientales también, la deforestación, la desaparición de bosques. Y en consecuencia también con el deterioro de la desaparición de los bosques, pues se va a perder los servicios que nos ofrece el mismo, ¿cierto? Que son la madera, alimento, medicina, afectando en este caso el ecosistema terrestre. Y afirman que durante el último siglo ha hecho, fíjense ustedes, que el hábitat en la parte del sur de China sea el óptimo y el más adecuado para más especies de murciélagos.
de murciélagos. Entonces, estos cambios de clima inducidos por el hombre ha creado, estos cambios de clima, también condiciones favorables para que puedan desarrollarse murciélagos en el sur de China. Es decir, cambios en el hábitat que le va a permitir a los murciélagos ocupar zonas que puedan, esas zonas, permitirle, esas zonas responder a sus necesidades biológicas. En ese sentido también afirmamos que ya desde hace muchas décadas, con mayor precisión, década de los 70, estamos hablando acá, las evidencias científicas, los científicos advertían, a ver, para que puedan eso también detenerse y anotarlo, advertían de posibles epidemias que tienen como causa el cambio climático. El cambio climático. Luego de este panorama que hemos presentado y luego de esta información que se les ha proporcionado, que hemos podido obtener y que hubiese querido yo compartir mucho más, pero he tenido que ser más, muy selectiva, tratando de priorizar la misma. Planteamos acá esta pregunta ya que nos lleva a la parte reflexiva, ¿no? Luego de recibir toda esta información, luego de conocer todo lo que hoy día he podido transmitirles, pues una pregunta podría ser la siguiente, ¿no? Y ante todo esto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos aceptar que la realidad que estamos viviendo es duradera, es permanente y que nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo se creará la vacuna que pueda encontrar la cura para esta enfermedad. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad en donde debemos realizar nuestras actividades esenciales, cumpliendo con las exigencias que todos conocemos. Pero también debemos desarrollar, y esto es muy importante, una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza, porque nos hemos venido desarrollando con la naturaleza de una forma, como ya lo he dicho, irresponsable, pretendiendo siempre someterla o dominarla. Pero, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo que el hombre, por mucho avance científico, tecnológico, pues no puede controlarlo todo. No puede controlarlo todo. Tanto es así que hay muchos esfuerzos, se han desarrollado vacunas que pueden alcanzar el 99% de efectividad, pero después de ello tenemos que seguir nosotros estando, cumpliendo con los cuidados y las medidas respectivas. La COVID, y esto no lo digo yo, pero sí lo he tomado por parte de un importante representante de la ONU, la COVID nos enseña que la salud del planeta va a depender de todos nosotros. Ahora más que nunca es necesaria la solidaridad y la ambición, la necesidad de transitar hacia una economía sostenible, hacia una economía baja en emisiones de carbón,
hacia una economía resiliente. Esto lo sostiene el secretario general de la ONU. Definitivamente, ¿esto qué significa? Pues se debe, por parte de los estados, alentar a modificar los modelos de producción y de consumo. Y por último, les puedo ya para ir ya cerrando esta conferencia, que creo que me he excedido, Lorena, la hora, ¿verdad? Puedo afirmarles que como todos sabemos, esto ya es algo que prácticamente todos tenemos conocimiento, los impactos de la pandemia lo estamos viendo reflejados en las crisis económicas, la crisis sanitaria que está afectando con mayor intensidad a los países más vulnerables y más pobres del planeta, provocando todo ello también desplazamientos y migraciones. Y también afirmar que en la crisis climática provocada por la actividad humana, quien es el responsable, ¿no? El hombre, de la degradación y la pérdida de la biodiversidad de la que dependemos para vivir, esta pérdida y esta degradación ha generado que se alteren los ecosistemas, no solo terrestres, los sistemas marinos, de agua dulce, logrando que se pueda potencializar hábitats para los murciélagos en China, que les permite desarrollarse satisfaciendo sus necesidades biológicas. Apareciendo así, dicen los biólogos, una nueva zoonosis, ¿no? Una nueva zoonosis, que es aquella enfermedad infecciosa que puede ser transmitida por animales a humanos. En realidad, no les podría explicar por qué se sostiene una nueva zoonosis, ¿no? Porque esta es la información que he obtenido. Porque el concepto de zoonosis es justamente el que uno puede encontrar en la RAE como aquella enfermedad infecciosa que puede ser transmitida por animales a humanos. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Pues creo que debemos, todos nosotros, cumplir con una pequeña labor, que es la de generar conciencia. En realidad, este término de generar conciencia, seguramente ustedes lo han escuchado y algunos dicen, pues, son términos que pueden repetirse, ¿no es cierto?, sin cesar. Pero si proporciono y si ustedes obtienen una información y conocimiento respecto a la relación interdependiente que tenemos con otras especies. El hombre no es un hombre aislado de la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza, somos una criatura también de la naturaleza. Entonces es importante que entendamos esta relación de interdependencia que tenemos con otras especies. Como les dije, fíjense qué interesante, ¿no? La salud del hombre, ¿de qué va a depender? Va a depender de la salud de las otras especies. Esta es la relación y el vínculo que tenemos que conocer. Entendiendo esto, vamos nosotros a conocer el papel relevante que desempeñan en nuestra salud las diferentes especies de seres que existen en el planeta Tierra, ¿no? Animales, plantas, microbios, etc. Por último, antes de terminar, agradecerles a todos por su paciencia. Estoy viendo aquí que hay un buen grupo de estudiantes, de participantes y de público. Espero que haya sido
útil esta información. Espero que puedan ustedes profundizarla y sobre todo creo que es importante que luego de esta conferencia pues nos genere una cierta preocupación sobre lo que podemos ser capaces de hacer. Entonces, tratemos en la medida posible de cambiar nuestra actitud con nuestro entorno. Y aunque parezca mentira, esos consejos que siempre todos hemos escuchado, que a veces uno dice, bueno, son aspectos reiterativos, ¿no? Como, por ejemplo, no utilices transporte público, emplea bicicleta, ahorra en luz, ahorra en agua, ¿no es cierto? Maneja un auto eléctrico, etcétera. Aunque parezca mentira, estos son pequeñas acciones que se van sumando poco a poco y que sí contribuyen y en nuestra lucha frontal contra el calentamiento global del planeta y todas las consecuencias que acabamos de ver que pueden provocar. Entonces, estimados participantes, haciendo un recuento, hemos desarrollado hoy día un planteamiento de esta pregunta, si es que existe esta relación entre la pandemia y el cambio climático. No podemos ser enfáticos, pero existe entonces un sector de científicos, no estoy diciendo que exista un consenso, ¿no? Sino hay un sector de científicos, ¿eso qué significa? Que todavía hay un debate, ¿no es cierto? No hay una coincidencia, no hay una uniformidad, no existe una posición unánime de los mismos en señalar que sí podría existir una relación entre la pandemia y el cambio climático por los datos e informaciones que les acabo de expresar hoy día y lo he plasmado en el PPT que ha sido elaborado también, recogiendo dichas informaciones. Hemos explicado las causas del cambio climático, hemos explicado las consecuencias del cambio climático, hemos señalado la importancia del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que se instaló o se creó en 1988, y que este organismo es el que elabora un estudio riguroso, científico, sobre la evolución del clima y las variaciones del mismo y las consecuencias y los problemas ambientales que han generado generados por este calentamiento de la Tierra, ¿no? Todos estos problemas ambientales que no solamente tienen impactos naturales, porque hay impactos de carácter social, económico, geográfico, ¿no? De carácter político inclusive, ¿no? Hay que tomar decisiones también sobre estos problemas ambientales que genera el calentamiento global del planeta. Y luego ya nos hemos entrado de llano a esta pregunta y a la resolución de la misma, con la información proporcionada. Bien. Creo que, Lorena, podemos dar por concluida la conferencia. Sí, doctora, agradecerle por esta brillante disertación y a todas las personas que nos han acompañado a través de los distintos medios. Agradecerle nuevamente y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos. Muchas gracias, Un ratito, doctora. Lorena, una consultita. No, ¿dónde hay preguntas? ¿No hay preguntas? No tenemos preguntas ahorita. ¿Pueden activar su micro o tienen que escribirlo? Claro, ahorita ya cuentan con la opción de activar su micrófono. Los participantes pueden activar su micrófono o generar sus preguntas por el chat. Ya, magnífico. Ya, perfecto. Simplemente, no, quería saber porque así de esa manera quiero precisar si hay algunas ideas o conceptos que alguno de los participantes
quisieran formularme. Carmen dice, ¿a qué vacuna se refiere? Todavía no se ha podido a través de a través de los laboratorios que están encargándose de elaborar la vacuna justamente para la cura de el coronavirus que estamos viviendo y que ha generado esta pandemia, ¿no? A eso me refiero, a esa vacuna. No, lo que existe son vacunas que tienen hasta el 99.99 inclusive grado de efectividad. Pero el día que se encuentre la vacuna para esta enfermedad, no vamos a tener después ya que tomar las medidas que tenemos que seguir tomando luego de esa vacuna. Porque todavía ahorita uno se está poniendo dosis primera, segunda, ¿no es cierto? Dosis, y tienen que seguir después usando y cumplir con todas las exigencias que estamos adoptando, ¿no? Las mascarillas y todo lo demás. A eso me refería, ¿no? Y es por eso que lo que sostienen algunos es, pero ¿cómo es posible si ya ha avanzado la ciencia, si el hombre realiza pues investigaciones a través del gen, del ADN, ¿no es cierto? Bioéticas, ¿no es cierto? Entonces, la biotecnología y todo lo demás, ¿por qué todavía no se pueden? ¿Por qué? Porque los virus, yo no soy científica, pero los virus van mutando, ¿no es cierto? Los virus van mutando. Por eso es que ahorita en Israel, les doy esta información, en Israel, donde ya prácticamente se había levantado las medidas de confinamiento, pues en Israel, donde hace meses ya no se presentaba ningún caso de coronavirus, en Israel, donde ya se habían pues realizado las actividades normales, porque se había vacunado toda su población, que no llega ni a 9 millones, por ejemplo, en Israel acaban justamente de hace unos 15 días de informar que ya se encontró casos de infección de un virus proveniente de la India, que es el virus Delta, y que hay uno mucho más agresivo, porque el Delta ya también está en Arequipa aquí, pero ahora es el virus Delta Plus, que es mucho más agresivo, y que en un día en Israel, eso ha sido hace una semanita, en un día se ha podido contagiar 100 personas y al día siguiente se ha quintuplicado 500 personas. 26 de esas personas vacunadas con la vacuna Pfizer, ¿no es cierto? 26, se encuentran en este momento en, eh, en un estado muy, pero muy delicado y muy grave. ¿Qué reflexión podemos nosotros en este momento sostener respecto a esta situación que nos ha tocado vivir? Es que nadie sabe exactamente hasta cuánto va a durar esta nueva realidad que estamos nosotros viviendo. Almendra, sí, la producción de productos, bueno, la verdad, yo te diré que esto es un asunto ya un estudio de la biogenética, ¿no es cierto? Que es una especialidad, ¿no? Es cómo aplicas las ciencias de la medicina a la vida del hombre. Entonces, lo que te podría decir es que todo aquello que se pueda realizar referido a las investigaciones científicas para beneficio del ser humano, tenemos necesariamente que aprobarlas. ¿Por qué? Porque se van a descubrir y se están descubriendo medicamentos, analgésicos, sustancias
que es para curar, por ejemplo, diversas enfermedades que pueda tener el hombre. Pero ello no significa que tengamos que seguir deteriorando y provocando la extinción de dichas especies, ¿no? De las especies donde se obtienen las sustancias para poder elaborar todos estos fármacos, estos medicamentos. Melina, todo ser vivo en el mundo se adapta a las circunstancias del medio ambiente. Los virus tienen la característica de mutar para sobrevivir de manera muy rápida. El mismo cambio de temperatura ayuda a que los virus se conviertan más agresivos y a su vez incontrolables. ¿Sí? En realidad, no somos biólogas, pero acá estamos ya ingresando a un campo que es importante que por haber revisado y leído podemos afirmar también lo que nos dice Melina. Bueno, Lorena, veo con una cara de que ya quieres acabar, así que no quiero aburrirte más. Así que vamos a agradecer, permítame agradecer a todas mis estudiantes por esta pequeña hora donde están dedicándole la posibilidad de que adquieran nueva información, nuevo conocimiento para después estudiarlo, procesarlo y para que a su vez puedan con esa nueva información cambiar su pensamiento. Y si cambio el pensamiento, voy a cambiar también mi conducta y mi accionar en esta relación que tengo con la naturaleza, con el entorno, con el ambiente. Gracias, Lorena, ahora sí. Lorena, me enviarán mi certificado, ¿no? Sí, doctora, no se preocupe. Te pongo en compromiso, ya, mi amor. Nuevamente, agradecer por esta magnífica exposición y a todos los asistentes. Yo acá sí te voy a interrumpir. No es ni magnífica, nada, es una modesta exposición elaborada para tratar de que todos ubiquemos este tema tan vigente, ¿no? Esta relación entre la pandemia y el cambio climático. Muchísimas gracias a ti, Lorena. Bien, discúlpeme, acá tengo a una amiga amigo del hombre muy leal, ¿no? Que está acá acompañándome y parece que quiere comer, pero que no es mi amigo principal, es amigo de mi hermana Beatriz. Muy bien, una pequeña cachorra. Gracias a todos, entonces. Muchas gracias. ¿Cómo salgo de acá?